¿Cómo se llama el tema de este día? Hagamos que Dios esté con nosotros. ¿Cómo? ¿Que Dios no está con nosotros? ¿Dios está con nosotros hoy? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Luego nos quejamos y decimos, no está Dios con nosotros. Pero ¿saben? De nosotros depende que Dios esté aquí. Y ese es el tema de esta noche. De nosotros depende que Dios esté aquí. Que Dios esté en la iglesia. Que Dios esté con los solteros que están aquí. ¡Wow! Pero el domingo no gritaron. ¿Verdad? Que Dios esté con las madres solteras, con los jóvenes, con los universitarios, con los casados, con los adolescentes. Que Dios esté en la vida de cada uno de ustedes. Que Dios esté en su trabajo cuando vayan ustedes a trabajar. Que Dios les prospere los planes que tienen. Que la bondad de Dios les acompañe todo el tiempo. ¿No queremos eso, queridos hermanos? Bueno, entonces espero que el tema de hoy les anime demasiado, bastante, porque eso es lo que vamos a buscar. Hacer que Dios esté con nosotros. Este es el pasaje o versículo clave de este tema. Esdras 8:22. No todo el versículo, una parte del versículo dice: la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Es un principio espiritual. La mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran. ¿Creen ustedes esto? Amén. Yo sí lo creo. Si nosotros nos volvemos adoradores de Dios, verdaderos adoradores de Dios, la mano protectora de Él estará con nosotros. Amén. Queremos su mano protectora, ¿verdad? Sí. Cuando andamos en la oscuridad de la noche, en las calles desoladas de Cuernavaca, queremos la mano protectora de nuestro Dios cuando regresamos tarde del trabajo, o de una charla bíblica, o de un tiempo de discipulado. Queremos la mano protectora y bondadosa de Dios. ¿Cuándo? Cuando vamos a abrir un negocio y queremos que nos vaya bien. Queremos la mano protectora de Dios cuando mandamos a nuestros hijos pequeños a la escuela. Queremos la mano protectora de Dios cuando esperamos a nuestros hijos regresar de la escuela, que regresen con bien, sobre todo aquellos que regresan solos, ¿verdad? Queremos la mano protectora de Dios con nuestros padres, que tal vez están ancianos y están enfermos. Queremos la mano protectora de Dios cuando vamos a ir a presentar un examen de matemáticas, de física. Queremos la mano protectora de Dios siempre en nuestra vida. Así es. Bueno, la clave está en vuélvete en un adorador de Dios. Amén. Un adorador de Dios. Es increíble, pero en tan solo capítulos 5, 6, 7 y 8 de Esdras vemos todos estos pasajes que hablan exactamente de esto, de la mano bondadosa de Dios. Vamos a leerlos. Es increíble, pero por esto ese es el versículo central. Por esto quise que este sea el tema, porque está llena. Esos 3 capítulos, ¿son 3 o 4? 5, 6, 7 y 8, 4, ¿verdad? 4 capítulos llenos de este tema. Capítulo 5, versículo 1 dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. ¿Quién estaba con el pueblo de Israel y Judá? Dios velaba por ellos. Versículo 4 dice: también
pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo. ¿Quién cuidaba a ese pueblo de Judá? Dios. ¿No les encanta ese sentimiento de, pero como Dios nos cuida, podemos seguir adelante? Amén. Capítulo 6, versículo 22. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera construir el templo del Dios de Israel. ¡Wow! ¿Quién los ayudaba? ¿Quién les había devuelto Dios. ese tiempo de alegría? Dios. Dios estaba con ellos. Amén. Capítulo 7, versículo 6. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de las simpatías del rey y el Señor su Dios estaba con él. Amén. ¿No te gustaría que sea tu nombre el que esté aquí puesto? O bueno, no aquí puesto, pero que también tu nombre sea mencionado en el cielo por los ángeles y digan, Dios está con él, Dios está con ella. Así estaba con Esdras. Capítulo 7, versículo 9. Este Esdras llegó de Babilonia. Es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo repetí? Me faltaba otro. Perdónenme. ¿Alguien puede leer el versículo 9? Por favor. No, yo lo leo. Yo tengo mi Biblia aquí. Pero no me halla. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Refiriéndose otra vez a Esdras. La mano bondadosa de Dios estaba con él. Salió y llegó a su lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo acompañaba. Amén. Versículo 28. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes, y porque el Señor mi Dios estaba conmigo. Amén. Qué frases tan increíbles y tan animantes. Versículo 18 de capítulo 8. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, describiendo al pueblo de Judá. Y versículo 31 dice, la bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Como pueden ver ustedes, todos estos pasajes hablan de la increíble intervención de Dios en la vida del pueblo de Judá. Así es. Es increíble cuando Dios está a nuestro lado. Así es. Nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos permite llegar sanos y salvos al lugar o a nuestro hogar. Cuando Dios está con nosotros nos sentimos tranquilos, porque nuestro futuro está en las manos de Dios, ni siquiera en la mano de los bandidos. Ahora, ¿podría alguien preguntarse o decirse, ¿y por qué algunos murieron? Hebreos capítulo 11 describe la vida de muchos que murieron, porque había un plan y había un propósito en su muerte. Y murieron, sí murieron. Y Dios se los llevó a una mejor vida, a un mejor lugar. Pero había un propósito para su muerte, aunque nuestra muerte, hermanos, tenga un propósito. Amén. Imagínense ustedes que no hacemos nada de nada en la semana. Es más, hasta faltamos a la iglesia, nos portamos mal, ni oramos, ni leemos la Biblia, pero estamos en la membresía de la iglesia y de repente nos sucede una tragedia y nos matan. ¿Qué sentido morir así? ¿A ustedes les gustaría morir así? No. Pero ¿qué tal que dices, bueno, salí, hablé con alguien, me convertí en un cristiano, le estaba ayudando a convertirse? Finalmente salí de regreso a la casa, me pasó una tragedia, o le pasó una tragedia, murió, sí murió, pero mira, ¿a quién dejó?
La semilla sembrada en el corazón de un hombre que después se convirtió. Y el ejemplo de toda la familia y de toda la iglesia de Cuernavaca. De decir, hey, mi muerte valió la pena. ¿No valió la pena la muerte de Jesús? Amén. Bueno, eso contesta nuestras dudas. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios puede estar con nosotros. Su mano bondadosa estuvo con ellos. Ahí se lo demostró. Así es. ¿Cómo hacer que Dios esté con nosotros? ¿Cómo estaba Dios con su pueblo Judá? Ya vimos algunos pasajes, pero nos vamos a detener tantito en la descripción de este evento, porque describe un milagro de cómo Dios estaba con el pueblo de Israel. Esdras 5, versículo 6. Vamos a leer. Hasta finalizar el capítulo. Entonces, Tatenai dice aquí, otras versiones dice Tenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, dice Boznai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: estos hombres, cuando el pueblo de Judá empezó a reconstruir el templo, ellos eran los gobernantes de los poblados o ciudades vecinas y fueron a impedirle a los judíos reconstruir el templo. ¿Qué están haciendo? No pueden reconstruir este templo porque este templo fue destruido. Entonces fueron y le mandaron una carta, un chisme al rey Darío, porque no querían que ellos terminen de reconstruir el templo. Al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, el pueblo del gran Dios, y vimos al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo de madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntamos quiénes los habían autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura, y cómo se llaman los que dirigen la obra, para comunicárselo por escrito a su majestad. Los amenazaron: a ver, denos sus nombres, y los apuntaron en una libretita. Ahora verán. Ellos no respondieron. Fíjense la respuesta de ellos. Los judíos: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¡Wow! ¿Quiénes son? ¿Te han hecho esa pregunta? Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué le contestas? Ah, soy ingeniero industrial. Ah, soy arquitecto. Soy abogado, médico. Ah, yo soy trabajador, muy trabajador. Pero la respuesta de ellos me encanta. Ellos dijeron: somos siervos de Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué respuesta!, ¿no? Yo me perdí. ¿Dónde estamos? 11. En el 11. ¿11? Ah, Sí. perdón. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ir al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Miren qué sinceros fueron ellos, honestos. Rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Me encanta la honestidad de ellos. Ellos no dijeron: ah, nos pasó eso porque nuestro mal gobernador no hizo bien las cosas y nos cayeron los de Babilonia, y si yo hubiera sido el dirigente, la cosa hubiera sido diferente porque nos hubiéramos armado bien y hubiéramos derrotado a los babilonios. Ellos no dijeron eso.
¿Saben por qué nos pasó eso? Porque pecamos. Y el Dios del cielo mandó un ejército que destruyera nuestro pueblo y nuestro templo. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué honestidad! Sí. ¿Saben las cosas cuando nos van mal? Debemos mirar hacia nosotros en vez de mirar hacia los demás. Claro. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué me está queriendo decir o enseñar Dios con esto que me está sucediendo? ¿Qué me está queriendo enseñar Dios con este mal tiempo difícil que he estado pasando? Bueno, tal vez que no has sido un hombre o una mujer entregado a Dios Ajá. y te está dando una lección para que te vuelvas a Él. Tal vez, pues porque quiere que aprendas a ser más tenaz en lo que haces. Tal vez porque te está dando una lección de humildad y quiere que aprendas a depender más de Él. Pero siempre busca en todas las situaciones qué me quiere enseñar Dios. Amén. Ellos aprendieron la lección y entendieron que había sido Dios quien había terminado con el país de Judá. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomara esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén, y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo del Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Es una situación complicada porque ellos habían tenido el favor del rey Ciro para reconstruir el templo, pero el rey Ciro murió y llegó otro rey. Y ese otro rey no sabía lo que pasaba. Jerjes. Fueron los chismosos a decirle a Jerjes: estos judíos están reconstruyendo el templo. Y Jerjes le dijo: sí, pues párenlos inmediatamente. Y pararon a ellos y dejaron de reconstruir el templo por años. Pero después ellos dijeron: hey, no vamos a parar de reconstruir este templo porque fue una orden y el favor de Dios quien nos mandó a hacerlo. Y empiezan otra vez la reconstrucción y ahí van otra vez y decir: ¿cómo que están reconstruyendo? Y van otra vez, ahora con otro rey, el rey Darío. Y vuelven exactamente con el mismo chisme al rey Darío. No, ellos están haciendo algo malo, no los dejes construir. Vamos a ver la respuesta de Darío. Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros, tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde debe estar. ¡Wow! Increíble, porque el rey Darío se puso a investigar con su gente y encontró esta carta en un decreto que en verdad sí decía un rey o dos reyes antes de Darío, Jerjes,
y después Ciro, había decretado, sí, que se reconstruya ese templo. ¿Qué hace con esta información el rey Darío después de muchos años? Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. ¿Qué les parece esta respuesta? Increíble. Increíble, ¿verdad? Sí. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Pero eso no es todo. También he decidido que ustedes, fíjense quién, a los chismosos, he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo por andar de chismosos. Miren lo que les pasó. Ustedes les van a ayudar a reconstruir y ustedes van a pagar con su dinero los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos de la provincia al oeste del río Éufrates. Perdón, que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Órale. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado, dice el rey Darío, asimismo, que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. Amén. Fascinante, ¿no? Sí. Lo que parecía ser algo muy grave se ha convertido es un milagro de Dios. Ajá. Un milagro, verdaderamente un milagro, un milagrazo, ¿no? Sí. Dirían los judíos: wow, eso dijo el rey. Qué impresionante. Ahora, ¿qué iban a hacer? Versículo 15, ¿o qué? 13. 13. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Ahora sí, ¿verdad? Chiquititos, ¿o se alinean? No, sí, hicieron caso. Ajá. La mano de Dios estaba con el pueblo de Israel. Amén. Nos ayudaba un montón. Aún sus enemigos que querían destruirlos, que querían acabarlos, la mano de Dios estaba con ellos. Entonces ellos decían: oh Dios, gracias. Gracias porque nos estás ayudando bastante. Amén. Queridos hermanos, no solo reaccionemos cuando vienen los conflictos a nuestro hogar, a nuestra familia. ¿No puede estar la mano de Dios contigo? Sí. ¿Cómo Amén. estuvo con ellos? Sí, amén. ¿Cómo sería en cualquier situación la mano de Dios contigo? La mano bondadosa de Dios te puede abrir las puertas de par en par. Así es. Puede hacer que Dios te bendiga muchísimo. Así es. Ahora,
¿Qué le dice al control? Así nada más porque sí, no. Vamos a ver que hay algunas cosas que ellos hacían y que permitía que la mano de Dios esté con ellos. Y esta va a ser un desafío para nosotros, pero van a revelar nuestro corazón. Podemos ser bien duros y bien exigentes con Dios, o bien críticos con las acciones de Dios. Pero o nos ablandamos como los cestos del río Éufrates y nos sometemos a la voluntad de Dios al ver qué debemos hacer, o se va a revelar nuestro corazón y no vamos a formar más parte de su iglesia. De veras. Este es un mensaje para todos los que nos llamamos discípulos de Cristo, para todos los que decimos que somos miembros de la Iglesia de Cristo en Cuernavaca. Es un mensaje para todos nosotros. Queremos que la mano bondadosa esté con nosotros. Veamos qué debemos hacer. Pero si no lo hacemos, sinceramente, Dios va a dejar de estar en nuestra vida. Primera cosa, responder al llamado de Dios. Amén. Yo creo que es lo primero que tenemos que pensar. Cada vez que Dios habla a tu corazón, ¿cómo es tu actitud para responder a Dios? Cada vez que lees la Biblia, las Escrituras, que te llaman a amar, a servir, que te llaman a evangelizar, a compartir tu fe, que te llaman a dar, que te llaman a consolar. ¿Qué haces con esas escrituras? ¡Ah, qué bonita escritura! ¿O la practicas cada día? A eso te va a llevar Dios. Así es. Dios nos hace un llamado diario. Cierto. A la rectitud, a la pureza, al perdón. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos al llamado? ¿O nomás decimos, ¡ay, qué padre! Sí, está muy retante la escritura y ya. No, pongámonos el saco, queridos hermanos. Pongámonos. Y esta escritura es para mí y la voy a hacer. Amén. Que quiera azul celeste, que le cueste. O sea, sí, queremos la mano de Dios sobre nosotros, pues acerquémonos a Él. Amén. Y tengamos una actitud de obediencia. Amén. Versículos del 1 al 5 del capítulo 5 dice: los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios, del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura, y añadieron: ¿cómo se llaman todos los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Respuesta que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Escucharon la voz de Dios. ¿Saben quiénes eran ellos? Ageo y Zacarías. Fueron profetas. ¿Han leído el libro de Ageo? Sí. ¿Han leído el libro de Zacarías? Sí. ¿De qué hablan esos libros? ¿No se acuerdan? Vamos a ver. Una muestra. Busquen en sus Biblias Ageo. ¿Estamos ahí? Sí. Capítulo 1, versículo 3. Amén. También vino esta palabra del Señor por medio
del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que se almacena en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de la suya. ¿Cómo fue el mensaje de Ageo? Suavecito, de ánimo, ángeles hermanos. ¿Cómo era la actitud de los judíos? Increíble, una actitud increíble. No, se parece a veces a nuestra actitud. Nos es retado a no ser materialistas, nos es retado a dar nuestro tiempo para la construcción de la iglesia, y tal vez no la construcción física, pero sí la construcción espiritual, dirigiendo, discipulando, sirviendo, iniciando ministerios, ayudando, creciendo, tomando los cursos. Di un curso de predicación. Primer día fueron como 30, pero después terminamos como con 7. ¿Por qué? Empezamos un taller de excelencia. Empezaron muchos, terminaron como 6. ¿Por qué? ¿Dónde está esa disposición? A veces estamos más preocupados por nuestras escuelas, por nuestras casas, por nuestros trabajos, por nuestros hijos, que si por la fiesta de 15 años de mi hija, que si por la fiesta de cumpleaños de mi hijo, que si porque ya va a ser la fiesta de graduación y hay que pagar la fiesta de graduación. Pero no estamos preocupados por servir a Dios. No estamos atendiendo las necesidades. Y luego decimos, no, ya viene la ofrenda especial, pero me ha ido tan mal, no puedo. Sí, nos ha ido mal. A veces, tal vez es porque no estamos tan enfocados en las cosas de Dios. Puede ser, no estoy diciendo que exactamente es así, pero es una buena reflexión. Ageo les decía, reflexionen en su proceder. Yo les digo a ustedes, reflexionen en su proceder también. Cada quien sabe cómo está, cada quien sabe qué es su situación. La mano de Dios estuvo con el pueblo de Israel porque ellos respondieron, como dice ahí. Se arrepintieron y se aplicaron. Se pusieron a chambear, se pusieron a trabajar. Dios los bendijo. Segunda cosa, continuar y terminar la misión. No se trata solo de empezar, porque todo el mundo empieza una carrera de 42 kilómetros, pero no todos la terminan. Todo el mundo, muchos empiezan después del bautismo una vida de cristianos, pero muy pocos la terminan. Dice Jesús, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos empiezan, pero pocos terminan. Sí, hoy tenemos muchos amigos que empezaron y ahora ya no han terminado. Como Jesús contó esa parábola, construyeron una torre, pero no pudieron terminarla, ya la dejaron ahí abandonada. Empiezas un ministerio, termínalo. Y si no ha terminado, tienes que continuar trabajando en él. No puedes abandonarlo, pero nosotros solemos ser a veces de los que abandonan. Así es. Capítulo 6, versículo 14 dice, así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, que nos animen también esas predicaciones a nosotros, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º año del reino de Darío. No está incluido ahí el rey Jerjes, porque el rey Jerjes fue el único rey que dijo, no, paren esta construcción, porque tuvo temor. Yo creo, un mal temor de Dios.
Pero estos otros reyes entendieron y permitieron y hasta obligaron a que el templo de Dios se reconstruyera. Amén. Continuaron hasta acabar. Sí la pararon un tiempo, pero después continuaron. Hermanos, no pares de manera determinada. Tal vez a veces necesitamos un pequeño retiro, quizás para recargarnos, quizás para volver otra vez. Pero el retiro no puede ser tan largo. Un día, una semana, un mes. Y hay que volver otra vez. Los que alguna vez dirigieron una charla, hay que volver otra vez. Amén. Los que alguna vez discipularon y ahora no, hay que volver otra vez. Amén. Los que algún día fueron coordinadores o estuvieron en algún ministerio y ahora ya no, hay que volver otra vez. Los que alguna vez estudiaron la Biblia con amigos y ahora ya no lo hacen, hay que volver otra vez. Amén. ¿Por qué pararon? ¿Quieres que la mano de Dios, bondadosa, protectora, esté contigo? No pares, Amén. porque la misión no ha terminado. Hay que continuar. ¿Cuándo termina la misión, queridos hermanos? La misión que Dios nos ha comentado. ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Cristo? Hacer discípulos de toda la gente. ¿Cuándo termina la misión, queridos hermanos? El 31 de diciembre termina. Perdón, no, ¿verdad? El otro año, en el 2020. ¿Quién sabe? Hasta que nos muramos. No termina hasta la segunda venida de Jesucristo. Y si nosotros morimos antes, la van a continuar nuestros hijos. Amén. O nuestros amigos que continúen vivos. ¿Pero por qué paras la misión? Pero hay unos que no pueden conservar ni su matrimonio. ¿Qué esperanzas hay de que puedan conservar la misión? Hay que conservar su matrimonio, hermanos que están casados. Y no lo conserven, háganlo crecer, úsenlo para la gloria de Dios. Amén. Y continúen la misión. Entonces la mano protectora, bondadosa, poderosa de Dios estará con ustedes. Amén. Tercer cosa, esto me encanta. Fíjense lo que dice: dedicación a la palabra de Dios. ¡Guau! ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestra mano y decir: yo estoy verdaderamente dedicado a estudiar la palabra de Dios? No lo levanten. ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano? ¿Cuántos verdaderamente estamos seguros de hacerlo? Digo, no levanten, algo que quiero que reflexionen en ustedes. ¿Cuántos realmente dicen: miren, me encanta la filosofía, me gusta la poesía, me gusta mi trabajo, me gusta leer, pero la verdad, a lo que más me dedico es a la Biblia? A entender las verdades profundas de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, cualquier cuate se va a arrimar conmigo y me va a decir: oye, que ya sabes de la nueva iglesia y que nuevo movimiento. Ay, te vas a ir con oye, sí, ¿verdad? No. A un conocedor de la palabra no lo engañan ni los testigos, ni los mormones, ni nadie. Amén. Lo mueven. Pero si los mueven es porque no están dedicados a la palabra de Dios. Es cierto. Así es, Dino. No quiere que me regrese a mi lugar. Ay, perdón. Esdras 7, 6 al 10 dice: Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Como una consecuencia, ¿ven? Primero dice, ¿qué hacía? Era un hombre dedicado a estudiar la ley del Señor. Y una consecuencia, el rey estaba con él porque Dios estaba con él. Ajá. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas. Saben ustedes que primero llegaron unos israelitas judíos y poblaron, y después llega otro remanente con Esdras y poblaron todavía más. La función de los primeros que llegaron fueron
reconstruir el templo de Dios. La función de estos que llegaron después fue reconstruir el culto y la adoración a Dios. Entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. ¿Ven? Esto sucedió en el 7º año del rey Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5 porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, no solo a volverse el arrogante que yo sé todo, como dicen algunas o algunos. Se sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿Y eso qué? Sí, así es. Sí. Si no la pone en práctica, Nada le sirve. a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿A qué se dedicaba este Esdras? ¿De dónde sacaba para comer cuando estaba en Babilonia o en Persia? De enseñar la ley de Dios. Tal vez tenía un trabajo secular, pero ni siquiera es mencionado en la Biblia. ¿Qué era lo más importante para Esdras? La dedicación a la ley de Dios, a ponerla en práctica y a enseñársela a otros. ¡Wow! Fascinante. Por eso la mano del Señor bondadosa estaba con Esdras. Él gozaba del favor de Dios y Dios hacía que los demás también sintieran respeto hacia él, hacia Esdras. ¿Por qué? Porque estaba dedicado. Hermanos, este es un punto muy importante para la iglesia. Seamos dedicados al estudio de la Biblia. Amén. No leamos nada más. Estudiemos la Biblia, tomemos notas, hagámonos preguntas y busquemos respuestas también para ellas. Escribamos. Algunas veces es bueno. Algunos suelen hacer esto. Un pasaje que no le entienden, nos dan un comentario. Vamos a ver qué dice William Barclay, ¿no? A ver qué dice, no sé, otro comentarista, Matthew Henry. Ay, estos hombres que eran muy estudiosos, pues hacían que se estudiaban algo y tomaban notas, pero las compartieron con todos. Claro, si se pusieron a estudiar. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Podríamos hacer comentarios increíbles. Sí. Tú podrías inspirar. Se hacían devocionales en fin de año y nos quemamos las pestañas. Ay, ¿qué le pongo al devocional? Y podemos hacer devocionales diarios. Sí. Diarios y compartirlos con nuestros hermanos. Amén. Increíbles, fascinantes si nos dedicamos al estudio de la Biblia. Amén. Dedíquense. Y la mano del Señor, de manera personal y particular, estará con ustedes. Serán bendecidos por Él. Y apliquen también lo que aprenden. Amén. Así es. Y cuarto y último, oración y ayuno. Oración y ayuno. Levante la mano quienes oran todos los días. Amén. Levante la mano quienes ayunan una vez al mes. Alguno que otro. Ayuno, pero bueno, ayuno no va a salir con que yo ayuno de tele y que ayuno. Ayuno de gansitos. Ayuno es no comer nada desde la noche de un día hasta la noche del otro día. Sí, eso es un ayuno. Buen ayuno. Tal vez puedes tomar líquidos, pero eso es un ayuno. En el sentido estricto de la palabra, ayuno es abstenerse del alimento. Sí, ok, puede haber algunas variedades en cuanto al tiempo, pero en la noche lo rojo está bien. Ok, lo entiendo. Algunos por motivos de salud tal vez no pueden ayunar tanto tiempo, lo entiendo. Pero la mayoría de nosotros, bien podríamos ayunarnos unos 3 días, si no nos morimos,
hasta nos ayudaría, yo creo, espiritualmente y físicamente, las dos cosas. Es una costumbre el ayuno, queridos hermanos. Hablamos mucho de la oración, pero hemos hablado poco del ayuno. Es cierto. Debemos ser una iglesia que ayuna. Amén. Hay religiosos que así les decimos, ay, qué religiosos son, y ayunan un chorro. Sí, sí. Ni sé por qué ayunan, ¿verdad? Y ni sé si contestar sus ayunos, ni sé cómo los hacen. Tenía un amigo que todos los días ayunaba los días domingos, pero a las 12 de la... perdónenme, todas las semanas, o todos los domingos, quise decir, todos los domingos ayunaba y rompía su ayuno exactamente a las 12 del día. No, pues hizo un esfuerzo, ¿no? Pues solo se sacrificaba los huevitos de la mañana, ¿verdad? Pero ya a las 12 ya estaba comiendo sus tortas y esas cosas. A mí eso no se me hace un verdadero ayuno, francamente. Pero, otra vez, salvo algunas excepciones, algunos por motivos de salud, es un gran sacrificio ayunar algo así. Está bien, pero la mayoría de nosotros bien podemos ayunar de manera completa. ¿Qué es un ayuno? Además del concepto, la definición del concepto de dejar de comer por determinado tiempo. ¿Qué es el ayuno? ¿Alguien puede decirlo? A ver, Eusebio. Es un sacrificio ofrecido a Dios por algún propósito. Un sacrificio ofrecido por un propósito específico. ¿Qué más? Es una súplica acompañada de comer alimento. Muy bien. Sí, es un sacrificio, propiamente hablando, ya lo dijimos, pero tiene una finalidad. Es una súplica, es un ruego a Dios. Dios, ayúdanos. ¿Sí? ¿Qué vas a decir algo? Es un tiempo como de conexión más profunda y pura, porque exacto. no te distraes con otras cosas, es enfocarte en esta comunión con Dios. Sí, porque cada vez que ves una torta y te da hambre y quieres comer, estoy ayunando, Dios. Está contigo, ayúdame. No te olvides de lo que te estoy rogando. Cada vez que tu panza te llama a algo, te acuerdas de Dios. Ese Dios está conmigo, ayúdame. Es un momento de conexión, pero es una súplica, es un ruego a Dios, es una petición a Dios. Amén. Capítulo 8, versículo 21, dice: luego, estando cerca del río Abá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. ¿Qué es lo que estaba hablando? Esdras salió con todas las familias de Babilonia y iba rumbo a Jerusalén. Pero ustedes saben que si ustedes van de aquí a Tamaulipas, por ahí de las 12 de la noche, andan por ese pueblo, los pueblos manejando, los pueden agarrar y les pueden dar un levantón. ¿Por qué? Porque el país está infestado de delincuentes, de la mafia organizada, en fin. En ese tiempo todavía era peor. Nos espantamos hoy, no, estamos re mal en el gobierno. Sí, estamos muy mal, pero también antes estaban muy mal. Ajá. Los viajeros que salían se iban caminando. Ellos llevaban mucho dinero, porque el rey les dio mucho dinero para reconstruir el culto, el culto en el templo de Israel, de Judá. Llevaban mucho oro, mucha plata, llevaban mucho ganado, becerros, ovejas, ganado vacuno, llevaban muchas cosas. Y no toda la gente era muy pobre, realmente era gente, algunos de buena posición económica. Entonces, ahí van por el camino. Aventurarse les iba a llevar días, meses llegar a su destino. Iban a pasar por lugares largos y baldíos totalmente, que estaban llenos de bandas de delincuentes que asaltaban y mataban y se robaban todo. Entonces ellos, imagínense qué esperanzas. Iba ahí toda la bola, niños, esposas, niñas, y ojo, en realidad
sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. El rey se lo ofreció. Les enviamos un buen pelotón de infantería y de caballería para que los protegieran del camino. Eso los hubiera sentido un poco, los hubiera hecho sentir más seguros, ¿no? Sí. Saber que vas ahí en la carretera y un convoy adelante y otro convoy atrás, está muy bien esto. Pero dice, sentí vergüenza de decir esto. ¿Saben por qué sintió vergüenza? Ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. ¡Wow! Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Y hace rato leímos que ellos llegaron a su destino sanos y sanos. Sí. Increíble, ¿no? Sí. Nos da pena decirle, Dios, ayúdenos. No que tu Dios te va a ayudar. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Pueden ustedes decirle a sus amigos, a la gente, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar? Sí. Así es. No te preocupes, Dios está conmigo. Estoy pasando una situación difícil, o voy a pasar una situación difícil, pero yo confío en Dios, Él va a estar conmigo. Amén. Él va a abrir las puertas. Él te va a proteger, porque ese es Dios. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron a ayunar. Rogaron a Dios, orando y ayunando, protégenos. Y Amén. Dios los ayudó. Amén. Vamos a terminar esta clase con algo que quiero decirles. Así como Esdras proclamó un ayuno, hoy yo quiero proclamar un ayuno para la iglesia de Cuernavaca. Pero no un ayuno esporádico y ahí, no, un buen ayuno. Todos los días jueves convoco a la iglesia de Cuernavaca a ayunar. Amén. ¿Para qué ayunar, David? ¿Para qué ayunar? Para que se convierta tu esposo. ¿Para qué ayunar? Para que se convierta tu hijo en cristiano. Pero mi hijo es bien difícil, ni siquiera viene, pues vendrá. Amén. ¿Para qué ayunar? Para que se me abran las puertas en ese trabajo que deseo, que me va a permitir servir a Dios. Claro. Amén. ¿Para qué ayunar? Para que mi matrimonio funcione increíblemente bien. Amén. ¿Para qué ayunar? Para que pueda cambiar esas cosas de mi vida que ya me tienen harto. Amén. Para eso quiero ayunar. Amén. Para ver milagros. Es tiempo de ver milagros, hermanos. Sí, así es. Ayunemos para ver milagros. Amén. Pónganle nombre a su petición. Sí. No digan, general, yo estoy ayunando para que me ayudes. Ponle nombre Ajá. y apellido. Y vete en grande. Sí. No ayunes para que, por favor, para que algún día en toda su vida mi amigo venga a la iglesia. No. Arriésgate. Quiero que mi jefe se convierta en cristiano. Amén. Sí. ¿Qué quiero? Quiero que Dios nos abra las puertas. Amén. Quiero que Dios derrame su bendición en la iglesia. Amén. Necesitamos ayunar. Amén. Yo les convoco, hermanos, a hacerlo. Necesitamos ayunar porque queremos que Dios esté con nosotros. Muchísimas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Tenemos a alguien que nos dé los anuncios?